Primero que nada, tienen que saber que originalmente no era un creyente de esto, pero después de pasar por varias experiencias similares, he llegado a cambiar de opinión. Recientemente dejé la Fuerza Aérea, dejando de ser un controlador que trabajó ahí durante 7 años con miles de horas de experiencia en control. Esta historia en particular ocurrió en mi tercer despliegue y desde entonces me ha dejado desconcertado. Y aunque es cierto que durante varios de mis despliegues me han sucedido algunas cosas extrañas, tengo que aclarar que ninguna de ellas destacó de tal manera. Ocurrió una noche durante aquella semana alrededor del año nuevo del 2016. Todo empezó siendo un control de turno como cualquier otro, con algunos cuantos apoyos aéreos cercanos realizando diferentes tareas en todo el país, de los cuales algunos se trataban de vehículos no tripulados y otros de reabastecimiento de combustible aéreo y de transporte estratégico. Controlar aviones, a diferencia de lo que ustedes tal vez piensen, puede llegar a volverse demasiado estresante, a pesar de que la carga de este trabajo siempre varía y pocas veces se repite. Esa noche me senté donde siempre para mi segundo despliegue cerca de las 1500 horas, mirando fijamente hacia mi pantalla a medida que pasaba el tiempo, hasta que comencé a captar una pista de radar única que iba desde el sudoeste hacia el noroeste del país. Pista que parecía encontrarse a unos 45,000 pies de altura y volando a unos 115 nudos, algo extraño al ser demasiado lento como para tratarse de un avión a esa altura. A medida que pasaba el tiempo comencé a cuestionarme de qué se trataba, solicitándole a aquella pista que se identifique inmediatamente, llegando así a creer que el sistema generó datos aleatorios al no recibir alguna respuesta, algo que puede llegar a suceder de vez en cuando en las noches de mal tiempo, encogiéndome así de hombros y terminando por soltar aquella pista de nuestra base de datos, la cual no solo volvió a aparecer en el sistema al cabo de 5 minutos, sino que aún se mostraba a unos 45,000 pies de altura y parecía seguir avanzando a 115 nudos. Rápidamente se lo comuniqué a mi supervisor de turno, algo que de nada sirvió ya que él tampoco entendía lo que era, decidiéndome así a preguntarle a las unidades en el área de operaciones y podían verla también. Para no entrar mucho en detalles, tienen que saber que entre los diferentes radares que tenemos y que operan en diferentes frecuencias, ya sean radares civiles o militares, basados ya sea en tierra o aire, y diferentes en diseño y naturaleza, funcionan de igual manera. Así que siendo consciente de qué tipo de radares usábamos, rápidamente me comuniqué con la unidad que sabía que usaba un radar diferente. Ahora bien, aquí es donde todo comienza a ponerse extraño, ya que si bien puede ocurrir una anomalía en nuestro sistema, que aparezca la misma anomalía en otro la descarta automáticamente como tal, y más aún cuando más tarde se lo comuniqué a los del sistema de alerta y control aerotransportado, que al igual que varias unidades más que pronto comenzaron a sumarse, me reportaron verlo también. Como en este punto no pensaba que se trataba de un ovni, sino más bien en que podrían ser los rusos, no se tardó en dar autorización a los aviones caza para ir por aquella nave y darnos identificación visual. Viéndolos en pantalla al cabo de 15 minutos y unas 30 millas náuticas de distancia de aquella nave, a 25 millas nos comunicaron que la zona se encontraba limpia, y aunque a 20 millas solo escuchamos silencio, a 15 millas nos volvieron a comunicar lo mismo. Cuando llegaron a las 10 millas, aquella pista desapareció como si nunca hubiera existido. Obviamente esto nos dejó completamente desorientados, ya que no habíamos sido los únicos que habíamos visto aquella pista sobrevolando nuestro cielo. Y más aún cuando tan pronto como aquellas naves se retiraron a sus tareas originales, aquella pista reapareció a 30 millas más adelante como si se tratara de un espectro. En el transcurso de los próximos turnos, nuevamente lo volví a ver siguiendo el mismo patrón a una altura de entre los 30,000 y 45,000 pies y volando a una velocidad de entre 100 a 130 nudos.
Así pasaron los días hasta que en la cuarta noche y acompañado de otro controlador, con quien había estado especulando sobre qué podría ser aquel espectro, nuevamente aparece en pantalla, solo que esta vez volando en zigzag al norte y al sur. Intentamos nuevamente comunicarnos con las otras unidades para saber si también podían ver aquel espectro, pensando y bromeando entre nosotros en todo momento, creyendo que llegarían a considerarnos locos por ello. Hasta que de pronto vimos cómo de la nada el espectro cambió de dirección y tomó rumbo hacia uno de nuestros aviones de reabastecimiento de combustible aéreo, recibiendo la aprobación inmediata pensando que se trataba de alguna clase de actividad rusa. Para este punto ambos pilotos sonaban más que serios, creyendo que tal vez en verdad se trataba de ellos, así que dándoles la dirección del espectro comenzaron a perseguirlo. 40 millas limpio, 30 millas limpio, 20 millas limpio, 15 millas limpio. Y aunque en esta ocasión el espectro no desapareció de los radares cuando los cazas llegaron a las 10 millas, no hicieron contacto visual con él hasta las 8 millas, pidiéndoles así rápida información sobre lo que estaban viendo, y escuchando a uno de los pilotos en un intento por describirlo, decía simplemente que no se trataba de un avión ruso. Mi compañero de control y yo nos encontrábamos perplejos para este punto, y más aún cuando los escuchamos decir que perdieron contacto visual con aquel espectro, algo que no tenía sentido, ya que según nuestras pantallas aún se encontraban a tan solo pocas millas, terminando así por retirarse y reanudando sus tareas originales, no sin antes comunicarnos que lograron tomar algunas cuantas imágenes y videos de aquella cosa, y escucharlos hablar entre ellos de lo asustados que estaban, y poniéndonos aún más nerviosos. Aquel espectro continuó su camino hasta que desapareció, y los pilotos ya se encontraban rumbo a su base, y terminando así con el informe de lo sucedido y continuando con nuestro turno, tratando de dar sentido a lo que había pasado, para luego tan pronto como terminara, llamar a aquella base y pedirles que me comunicaran con ellos una vez que pudieran, y perdiendo el tiempo sentado en mi oficina hasta que el teléfono sonó. Aquel sujeto se presentó como uno de los pilotos de los aviones caza, a quien después de contarle un poco acerca de los acontecimientos de los días anteriores, y de que inicialmente todos aquí nos encontrábamos confundidos por aquel espectro, le pedí que me describiera lo que había visto, a lo que después de un momento de silencio para encontrar las palabras adecuadas, me dijo que a pesar de que se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia de él, no aparecía en los radares y mucho menos era visible. Al menos así era hasta que cambió a una visión infrarroja y lo describió como un triángulo volador al revés que irradiaba mucho calor, para luego decirme que me enviaría un documento con las imágenes y videos de aquella cosa, la cual una vez que recibí pude ver que efectivamente se trataba de un objeto oscuro en forma de triángulo, que obviamente mostré a mis compañeros, quienes terminaron más que asustados, ya que todos éramos conscientes de la tecnología que poseían nuestros aliados y nosotros, y esta cosa no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Con el pasar de los días, varias unidades comenzaron a intentar comunicarse conmigo para que les enviara aquellas imágenes y videos, pero para ese entonces ya se nos había ordenado no hacerlo, a la espera de más orientación, bromeando así entre nosotros que pronto veríamos a los hombres de negro. Como dije al inicio, antes de todo esto me consideraba escéptico, pero desde entonces no dejo de pensar en las cosas que me dijo aquel piloto, como que a pesar de que a esa altura hacía demasiado frío, aquel triángulo negro no parecía tener ningún medio de propulsión conocido, y aún así emitía una gran cantidad de calor, además de que realizaba maniobras nunca antes vistas. A día de hoy no sé qué vieron aquellos pilotos, y si bien esta es la única cosa extraña ocurrida durante todo mi tiempo ahí, con toda seguridad para mí fue la más memorable. Mi conjetura es que si los extraterrestres nos están visitando, tendría sentido que esté en ese rango de espacio aéreo, ya que actualmente estamos usando las tecnologías más avanzadas que poseemos ahí, por lo que hace sentido que si ellos quieren conocer más de nuestra tecnología, nos estudien a esa altura. ¿Pero qué creen ustedes de todo esto?
¿Era algún ovni o un proyecto secreto? Por mi parte sé que ambos son posibles, pero basándome en mi experiencia, me inclino más a creer que esa cosa no era de este mundo